El sol derrama sus cálidos rayos sobre la costa adriática, acariciando las aguas cristalinas que bordean esta tierra de maravillas. Aquí, donde los siglos se entrelazan en un abrazo intertemporal, el pasado y el presente se entrelazan en un cautivador ballet de culturas y tradiciones. Split es una ciudad donde las piedras hablan, donde los muros cuentan historias de antiguos imperios y reinos olvidados. Una tierra que ha sido testigo de épocas de grandeza y momentos de decadencia, pero que hoy en día se levanta con una fuerza inquebrantable. Cada rincón tiene una historia por contar, cada callejuela guarda secretos ancestrales y cada plaza respira vida. Split es una ciudad en la costa dálmata de Croacia. Es famosa por sus playas, patrimonio histórico, belleza natural y por el complejo con forma de fortaleza de su centro. Las ruinas que se extienden por la ciudad incluyen más de 200 edificios que alguna vez fueron miles. Pero espera un momento, antes de mostrarte la ciudad de Split, también deseamos mostrarte el camino que conduce hasta esta hermosa ciudad. Nosotros salimos muy temprano desde nuestro hotel, que se encuentra a unos 160 kilómetros de Split. El camino y las carreteras croatas son espectaculares, sobre todo si conduces por la carretera que bordea la costa. Te aconsejamos que si vienes a Croacia y haces un road trip, conduzcas por las carreteras que bordean toda la costa. Estas carreteras son completamente gratis y tienes unas vistas que no tienen precio. Ahora sí, comencemos a conocer esta histórica y popular ciudad croata. Comenzamos nuestra tarde visitando la fortaleza de Klis. Voy a comentar por qué esta fortaleza al día de hoy es tan popular. Si visitas Split, aquí tienes un viaje perfecto para todas las generaciones. La fortaleza de Klis era visitada principalmente por turistas nacionales, pero durante los últimos 4 años su popularidad ha crecido enormemente y la fortaleza se ha convertido en una parte esencial de la visita a Split. Seguramente has escuchado la serie tan famosa Juego de Tronos, y es que visitar el castillo de Klis es como sumergirse en el mundo ficticio de la serie, sobre todo para aquellos que son muy fanáticos. Estos pueden explorar los lugares icónicos como las mazmorras y las murallas donde se filmaron escenas clave. Además, el castillo ofrece impresionantes vistas del paisaje circundante, lo que lo convierte en un destino popular. El castillo de Klis es una fortaleza medieval que ha adquirido una gran popularidad gracias a su aparición en la famosa serie de televisión Juego de Tronos. El castillo se convirtió en el escenario de la ciudad de Meren en la serie, donde Daenerys Targaryen liberó a los esclavos y gobernó como reina. Construido en una colina con vistas panorámicas, el castillo de Klis es impresionante tanto por su arquitectura como por su historia. Ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha resistido innumerables asedios a lo largo de los siglos. Sus muros de piedra, torres y pasadizos evocan la grandeza de épocas pasadas. Es importante destacar que el castillo de Klis tiene una historia y una belleza propia, más allá de su asociación con Juego de Tronos. Es un lugar lleno de encanto medieval con una fascinante historia y una ubicación estratégica que ofrece una experiencia única para los visitantes interesados en la cultura y la arquitectura histórica de Croacia.
Split se encuentra a unos 400 kilómetros de la capital Zagreb y su economía no solamente es basada en el turismo, del que se nutre los últimos años, sino que también en la industria naval, la viticultura y numerosas empresas que hacen que esta ciudad sea un importante centro administrativo. Para llegar a Split es bastante fácil, ya que esta ciudad se encuentra bien ubicada. Es fácil llegar en coche, en avión, en ferry o en autobús. Si eliges llegar en coche, no te preocupes, ya que los peajes no son para nada caros en comparación con otros países europeos como lo es Francia e Italia. La cultura en Split es bastante rica y diversa, influenciada por su pasado histórico y la ubicación geográfica en la región de Dalmacia. La ciudad ha sido habitada por diferentes culturas a lo largo de los siglos, incluyendo romanos, venecianos, otomanos y austrohúngaros, lo que ha dejado su huella en la identidad cultural de Split. La gente de Split es conocida como Splicani en croata. Por lo general, las personas que nos hemos encontrado en esta ciudad son bastante amables y hospitalarios. Los habitantes de la ciudad suelen ser relajados y disfrutan de un estilo de vida bastante tranquilo. Slow down, hold on, take a breath. El ambiente en general en Split es animado, especialmente en el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra la mayoría de las atracciones turísticas. Las calles estrechas y empedradas están llenas de cafeterías, tiendas, restaurantes y bares, lo que crea una atmósfera animada y vibrante. En cuanto a la gastronomía, Split ofrece una deliciosa cocina mediterránea con influencias italianas y balcánicas. Los platos locales incluyen pescado y mariscos frescos, carnes a la parrilla, embutidos, quesos y deliciosos vinos locales. Alrededor de la ciudad de Split podrás encontrar mercados al aire libre. Hoy estamos visitando el Mercado Verde, ubicado justo al lado de la pared este del Palacio de Diocleciano. Es uno de los lugares centrales de la vida en Split y recientemente se ha convertido también en un destino popular para los turistas deseosos de sentir el espíritu local. Es un lugar donde todavía se puede sentir el espíritu de Dalmacia y el Mediterráneo, los colores, sabores y aromas de las frutas y verduras frescas, pero también los sonidos, los gritos y los regateos, sobre todo si vienes muy temprano por la mañana. Continuando con la visita, entraremos al palacio por una de las tres entradas principales, la llamada Puerta de Bronce o Puerta Aenea. Esta puerta se encuentra frente al paseo marítimo, donde pasarás primero por los sótanos, donde encontrarás unas galerías perfectamente conservadas desde la época del emperador y repletas de puestos de souvenirs. Tenían la misma estructura que los apartamentos imperiales y se utilizaban como almacenes. Además, un dato curioso, este era el hogar de los dragones de Khaleesi en la serie Juego de Tronos. Y después de haber salido de los sótanos, continuamos nuestra visita por el palacio. El siguiente punto es el Peristilo. Este lugar solía ser un lugar importante para las ceremonias y eventos públicos durante el reinado del emperador Diocleciano. En la actualidad es un punto de encuentro para turistas y visitantes que desean admirar la arquitectura impresionante de este palacio. Otra característica destacada del Palacio Diocleciano es la Puerta Platea. Es otra de las entradas principales al palacio y se encuentra en el extremo norte del Peristilo. La Puerta Platea se destaca por su hermosa fachada y su diseño arquitectónico imponente. Ambas estructuras son ejemplos destacados de la arquitectura romana y añaden encanto histórico al Palacio Diocleciano. Son lugares que merecen ser explorados y admirados por su belleza y su conexión con el pasado.
En la misma plaza del Peristilo y con la entrada en la mano puedes acceder a la Catedral de San Domnius, construida originalmente como mausoleo de Diocleciano y uno de los edificios más interesantes que ver en Split. Convertido en catedral en el siglo VIII, este edificio de planta octogonal se le añadió un campanario a finales del siglo XIII, en el que puedes subir por unas estrechas escaleras para obtener las mejores vistas del casco antiguo de Split. El plato fuerte de esta ciudad es el Palacio Diocleciano, que tiene una estructura con planta cuadrada típica de la época romana, que junto con sus murallas, que en origen medían 215 metros de largo por 180 metros, hacían del monumento un lugar impenetrable. Para acceder al interior podemos optar por varias puertas. Ya les hemos mostrado una y ahora vamos a acceder por la puerta áurea. Aquí observamos las residencias con mármoles italianos, granito rojo, incluso esfinges egipcia. Por ello, en 1979, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad este palacio. En términos de su arquitectura, el palacio es una muestra excepcional de la fusión de estilos clásicos y orientales. Las influencias del renacentismo y del barroco también se pueden apreciar en algunas de las modificaciones posteriores realizadas en el palacio. La subestructura, en particular, es una obra maestra de la arquitectura romana y presenta bóvedas y pasillos subterráneos impresionantes. Hoy en día el Palacio Diocleciano es un importante destino turístico y forma parte del casco antiguo de Split. Este palacio es un magnífico ejemplo de la arquitectura romana y una atracción turística icónica. Su construcción impresionante, su fusión de estilos arquitectónicos y su valor histórico lo convierten en un lugar fascinante para visitar y explorar. Han hecho bares, restaurantes, hay una barbería ahí atrás, de todo. Apartamentos donde viven la gente, apartamentos que rentan, hoteles. De todo. Todo en un castillo de los romanos. Y así concluye nuestro recorrido por los encantos de Split. Espero que hayan disfrutado de esta guía de viaje y que estén ansiosos por visitar esta maravillosa ciudad. Esto que les hemos mostrado solamente es un pequeño porcentaje de todo lo que pueden explorar en esta ciudad. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos y como siempre denle like y suscríbanse a nuestro canal para más contenido de viajes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nosotros nos veremos en un próximo video. ¡Hasta pronto!